estaba algo mal. O sea, yo creo que desde mi embarazo yo sentía que estaba algo mal. Que algo no iba bien. Yo creo que el Señor me estaba preparando, porque yo creo que Dios no pone carga que uno no pueda llevar. Bienvenidos a nuestro podcast Voz de Dios en el Corazón. En esta oportunidad traemos para ustedes nuestro 5º episodio y gloria a Dios por ello. Estamos muy felices, muy contentos porque gracias a Dios hoy tenemos la oportunidad de presentar un programa más en donde el nombre de nuestro Señor es glorificado. En este momento quiero hablarles de unos hermanos muy queridos y especiales, quienes son Roberto y Ada, a quienes Dios dio la dicha de unir sus vidas en matrimonio. Sin duda que una de las bendiciones más hermosas del matrimonio es el tener hijos. A ellos Dios les da esta dicha, sin saber que a través de esta hermosa bendición vendrían momentos de mucha lucha, de procesos, de lágrimas, quizás de dudas, pero sin duda de muchísimo amor. Es por eso que en este momento quiero presentarles a mis hermanos Ada y Roberto. Bueno, buenas a todos, cordial saludo, de verdad que estamos agradecidos de estar aquí en este podcast, de estar con nuestra querida Venezuela, a quien amamos muchísimo, y nos hayan permitido la oportunidad de estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes la historia que nos mostró la multiforme gracia de nuestro Señor Jesucristo. Buenas, para nosotros es una bendición compartir parte de la historia que pasó en nuestras vidas, pero creo que mucha gente de la iglesia comparte la historia porque la vivimos junto con nuestros hermanos en la fe y para nosotros es una grande bendición compartir esos momentos una vez más. Gloria a Dios, qué bendición. Mi hermana Ada, entiendo que el proceso empieza a partir del nacimiento de Matías. ¿Qué sucedió? Bueno, él nació con normalidad, me hicieron la cesárea, todo bien, me pasaron al cuarto, a él lo llevaron como a las 2 horas, más o menos. Después de eso estábamos esperando que hiciera el pupucito negro, que es el mecomio, y que tomara pecho. Pero con el transcurso de las horas no lo hacía. Esperamos hasta la noche, pero por lo menos ya yo al ver que él no quería tomar el pecho y que él no quería, no tenía ningún tipo de emoción, pues, o sea, estaba como dormido, adormecido, él estaba adormecido. Ya yo sentía que estaba algo mal. O sea, yo creo que desde mi embarazo yo sentía que estaba algo mal. Que algo no iba bien. Yo creo que el Señor me estaba preparando, porque yo creo que Dios no pone carga que uno no pueda llevar. Amén. Y yo creo que Dios te prepara. O sea, aprendí eso. En el transcurso de mi proceso aprendí que Dios nos prepara para las cosas buenas y las cosas malas. O sea, lo que nosotros como seres humanos podemos ver lo bueno o lo malo para nosotros, pero para Él siempre va a ser lo mejor para nosotros. Y así pasó en la madrugada, tuve una mala experiencia con una enfermera que me lo desnudó, que me lo puso boca abajo y me lo empezó a batir, y mi mamá estaba justamente conmigo y mi mamá le dijo, pero no le hagas así. Y ella decía, lo que pasa es que él está muy consentido, por eso es que no quiere comer, está flojo, tienes que dejarlo que él se despierte. Y ese cuarto donde yo estaba parecía un congelador. Y cuando yo vi que él lo desnudaron todito así y él temblaba. Y tan chiquito, boquita, claro, recién nacido. Estaba recién nacido. Y yo que soy tan impulsiva y de carácter fuerte, yo no le decía nada, o sea, no le dije nada en ese momento. Mi mamá fue la que le dijo, no le hagas así, broma, y yo más bien fui la que le dije, ya, tranquila, deja que él ya sabe lo que está haciendo, ¿no? Y al día siguiente de la mañana, cuando ya amanecimos, yo di a luz en donde trabaja la hermana Delis. Y ella fue la que al ver todo el movimiento con el niño, que no había botado el mecomio, que me fue a ver a la habitación y yo le expliqué, ahí fue donde empezaron los médicos, ella habló con los pediatras y eso, y ahí lo pasan para la sala de rayos X, y ahí es donde empieza el proceso, que empiezan a decirnos que él estaba, nos dieron una palabra, nos dieron que estaba como tapadito, pues que no podía hacer pupú. Yo estoy en mi habitación y pasa el médico que me hizo la cesárea, y él me dice, como yo lo conocía a él, teníamos confianza, él me dice, ¿cómo está el chamo? Y yo le digo, oye,
todavía, lo llevaron para tal lado, le dije yo, y el niño no ha hecho pupú, le digo así. Y él me dice, quédate tranquila, lo que pasa es que él se tomó como un poquito de líquido amniótico, algo así. Ese le da un tratamiento y ese se le va a pasar, me dice él, ¿no? Bueno, yo contaba con que iba a ser así, pero no fue así, y yo sentí en mi corazón que no iba a ser así. O sea, yo sentí en mi corazón que estaba pasando algo y que Dios lo estaba permitiendo en medio de los nervios. Claro. Y la desesperación, porque me sentí desesperada en algún momento. Yo sé que Dios estaba en medio de todo eso. O sea, entendí en medio de todo que el Señor estaba con nosotros. Y nos tocó después salir de la clínica, porque yo di a luz en la Clínica Popular del Paraíso. Okay. Y nos tocó salir porque cuando en el transcurso de la mañana empiezan a hacer las gestiones, porque él necesitaba... Pero recuerda que pasaron 2 días. Pasaron 2 días del momento que él nació hasta que deciden trasladarlo. Ok, 2 días estuvo allí en esa clínica, en el primer en el hospital donde nació, pues. Sí, okay. Porque ¿qué pasa? Que al día siguiente empezaron a gestionar para que él lo trasladaran. Tenía que ir a un hospital que tuviera terapia intensiva neonatal, porque él era un neonato, no era pediátrico todavía. El pediátrico ya es del año en adelante. Okay. Era un neonato, tenía días de nacido, entonces necesitaban un UTIN, lo que se llama UTIN. Y aquí en Caracas solamente estaba el UTIN del Hospital de Llanito y el UTIN del Hospital del Niño. Eran los únicos hospitales que tenían en servicio esa área. Y ellos hicieron las diligencias, ¿verdad? La hermana Arely, como ella conoce a todo el mundo ahí, la directora incluso llamó a varios hospitales y alegaban que era imposible porque el UTIN siempre trae capacidad como para 10 niños y estaban full. Entonces ellos decían que no iban a sacar un niño para meterlo a él. Yo me acuerdo que al lado mío había una muchacha que ella era santera. Y ahí la fueron a visitar todos los que son los que le dicen sus ahijados. Y ella tuvo una niña. Y yo la veía a ella, que la niña chévere, y ellos le preguntaban, ¿ya comió? Sí, ya comió. Y vamos a cambiarle el pañalito, y se hizo pupú. Y yo escuchaba todas esas cosas y yo decía, wow. Lo que hacía era voltearme hacia la pared, y yo lo único que le pedía al Señor en ese momento era que mi fe no sea avergonzada. O sea, yo le decía, Señor, no permitas que yo sea avergonzada. Aunque no entendía que eso no era una vergüenza, eso más bien era una honra, porque nosotros como cristianos tenemos que padecer. O sea, es necesario el padecimiento en el cristiano. A todas estas, ese día no pudieron habilitar el UTIN. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, Arely va corriendo para la habitación y me dice que ya tenían que trasladar al niño, que se había justo un niño, le habían dado de alta en el hospital del Llanito. Estaba ese espacio para él. Y estaba el espacio para él. Gloria a Yo Dios. sé que el Señor... siempre lo voy a decir, tal vez en este podcast lo voy a repetir muchísimas veces, porque lo entendí en mi corazón, porque el Señor me dio esa palabra, que Dios pone la herida, pero también la venda. Y Dios pone la prueba, pero conjuntamente te da la salida. Y esa fue una cuestión que nosotros vivimos. A lo largo de todos estos años, uno va ensamblando muchas cosas, y es que tú te vas dando cuenta de la efectiva, lo viva y eficaz que es la palabra, del Señor. Después nos llevaron a una ambulancia y yo me tuve que ir como en un carro particular porque en la ambulancia no podía ir nadie. En la ambulancia nada más se fue la hermana Arely, porque ella era personal del seguro social, y los amigos de la ambulancia la permitieron a ella que se fuera con Matías en la ambulancia, y nosotros nos tuvimos que ir como en un carro particular. Cuando yo voy subiendo la rampa hacia la parte de afuera donde estaba la ambulancia, yo sentí una voz que me dijo que la fe, así como el oro es probada, así tiene que ser mi fe probada. Y cuando yo sentí esa palabra en mi corazón, yo sentí que era algo de Dios. O sea, yo sentí que era algo de Dios conmigo, y en medio de todo sentí tranquilidad. Porque era como, yo pensé en ese momento así, si tú estás conmigo, todo va a estar bien. Así yo vea las cosas de la manera que yo lo vea, todo va a estar bien. Y bueno, llegamos al hospital, traté de no quebrarme en todo ese proceso, porque pensaba era en no negar mi fe. En ese momento lo que más me asustaba a mí era negar mi fe. Lo único que le pedía al Señor en medio de mi lucidez, le decía, Señor, ayúdame a no negar mi fe en el día malo. Claro.
Y cuando llegamos allá, que fuimos a entregar a Matías, lo metieron a la lista y él pasaba la terapia intensiva en el piso 6. Ahí sí fue donde como que me desplomé porque lo vi, no lo había visto de la manera en que lo vi cuando salió de la clínica, sino que lo vi como de otra manera porque la incubadora donde él estaba se le había acabado la pila. Wow. Entonces él estaba como un poquito remojado, o sea, él estaba como sudado, entonces para mí fue bastante impactante verlo así. Entonces ahí fue donde me quebré y me puse a llorar porque yo digo, oye, un ser tan chiquito, inocente, indefenso, y ya tiene que pasar por eso. Y bueno, a todas estas estaba mi hermana Arelis conmigo, siempre estuvo Arelis conmigo, y ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo. ¿En qué momento ocurre el milagro de Matías? ¿En qué momento ocurre el milagro? Mira, nosotros un día martes, yo no había visto a Matías desde el día viernes, que lo dejamos en el hospital de Llanito. Yo el día sábado y el día domingo, yo no lo fui a ver, porque yo estaba recién cesareada, y yo más bien siempre le decía a él, tal vez en un acto de cobardía, porque no quería enfrentar ese dolor, le decía, yo quiero descansar porque yo pensaba que me iba a tocar algo bien fuerte, y tenía como que agarrar fuercitas para lo fuerte para lo que venía, que me iba a tocar. Entonces yo no fui a verlo a él sino hasta el día martes. A él lo operaron el día lunes. Lo operan el día lunes y el día martes es que yo lo voy a ver por primera vez. Cuando yo lo veo a él y me confronto a ver lo que vi, que de hecho él me dijo en una oportunidad, vamos a tomarle fotos, porque esto va a ser una evidencia de lo que pasó con él. Y yo me negué totalmente porque yo le dije, esa foto siempre va a quedar aquí en mi mente. Y yo creo que cuando yo transmita lo que yo transmita de mi hijo va a ser suficiente, porque es mi fe y lo que yo viví. Así es. Y entonces no nos dejaban tampoco tomar fotos adentro en terapia intensiva. O sea, eso estaba prohibido. Y uno no podía, no podemos quebrantar las normas. O sea, son normas y no se pueden quebrantar. Después de ahí, nosotros lo vimos, le preguntamos a un doctor cómo estaba la situación de nuestro hijo. Y ese doctor nos dio ¿cómo se puede decir? Las noticias más devastadoras que un padre puede escuchar. O sea, no nos dio ningún tipo de esperanza, ni tampoco nos dio como que, bueno, mira, tienen esta solución. No nos dio ninguna alternativa. A todas estas, me recuerdo que él me dio sí una palabra que se la voy a agradecer siempre. El doctor se llamaba Denis. Se lo voy a agradecer siempre porque me dijo, ellos no pueden tener, los médicos ni los enfermeros pueden tener contacto con los padres, de tocarlos, de abrazarlos, nada de eso. Eso está prohibido éticamente profesional. Okay. Pero él llegó y me puso la mano en el hombro, con todo y que fue déspota y con todo que me trató así, él me puso la mano en el hombro y me dijo, mamá, ruégale al Señor. Yo estaba devastada porque cuando él empezó a decir, no, el niño está distendido, el niño está descompensado, el niño está en necrosis, el niño está séptico, el niño está entubado, el niño está con respirador, si le quito el tubo está invadido, si se lo quito le va a faltar la respiración, o sea. Nada bueno. Entonces yo lo que hacía era verlo como que, pero entonces o sea, tú eres el médico, o sea, ¿qué puedo hacer yo? Correcto. Y él me quedó viendo y me dijo, mamá, y me agarró el hombro así y me dijo, mamá, ruégale al Señor que sea un megacolon y no una displasia congénita, porque ¿cómo puede vivir una persona sin intestino? Y cuando él me dijo eso fue como un golpe, pero en toda la quijada, así, cuando, no sé, los que han experimentado eso, que de verdad que me tumbó y me dejó ahí, pero con la misma que me tumbó y me dejó, fue algo como un resorte, que el Señor vino con poder, y en medio de mi debilidad se fortaleció su poder, porque ahí es donde entró la parte como que, ok, no se preocupe, doctor, que eso es lo que yo estoy haciendo, porque eso era lo que yo estaba haciendo. Y salimos, y cuando salimos de la terapia intensiva, ahí fue donde le dije a Roberto, no espero más un diagnóstico de un médico, no espero más el diagnóstico, no me interesa lo que digan los médicos. Si Matías vive es porque Dios quiere que viva, y si él muere es porque Dios quiere que muera. Pero la vida de Matías no está en las manos del hombre. Así es. Salimos de ahí, llegamos a la casa, y en la noche, a pesar de todo, se le activan esos momentos de fuerza que Dios le da, pero la humana naturaleza está ahí, ¿no? Ahí entra la miseria, como decía el apóstol Pablo, ahí entra la miseria
la miseria humana, cuando habla de lo miserable que somos. Y no sé, me sentí devastada porque yo me venía para acá, para la casa, y yo lo dejaba él solito allá. Y yo no sabía si me podían llamar en cualquier momento a decirme, mira, su hijo se murió. O sea, yo siempre esperaba eso. Yo siempre esperé eso. Yo no esperaba nada bueno, yo esperaba lo malo. Vamos a decir así, siempre esperé la mala, aposté por eso. Mi única tranquilidad era que estaba con mi esposo. Y siempre decía, lo tengo a él. Y si al niño le pasa algo, puedo tener otro hijo, o sea, pero está él, está conmigo. Era mi columna, vamos a decir así. Y después hicimos una oración, él como sacerdote hizo una oración. Y en esa oración yo le dije al Señor, yo te entrego a mi hijo, Señor. Pero a veces es como cuando tú le dices a Dios, sí, Señor, yo te lo doy. Así como cuando Pedro le dijo al Señor, tú sabes que yo te amo, Señor. Y el Señor le dijo, ¿estás seguro, Pedro? Sí, tú sabes. Y a la tercera vez, cuando el Señor le dice, me amas, Pedro, y ahí es donde Pedro se desbarata, porque Dios es especialista en confrontarlo a uno y en hacerle saber lo que está dentro del corazón y a lo que nos resistimos. Y ahí es cuando le dije, yo te lo entrego, pero no te lo quiero entregar, porque ese es mi hijo que yo deseé, que te lo pedí tanto, que me diste la oportunidad de tenerlo, ¿para qué me lo diste? O sea, yo no voy a, nunca me permití decirle, porque eso lo aprendí de mis pastores, juzgar o pedir una explicación a Dios de lo que hace. Él hace lo que le da la gana. Una cosa que me enseñó mi pastor siempre es que Él sana a quien le da la gana. Y yo le decía al Señor, Señor, si tú quieres lo sanas. Si tú, como te dijo ese hombre que tú dices, Señor, si tú quieres límpiame y seré limpio. Es decir, si tú quieres lo sana, pero yo no te lo quiero entregar, esa es mi verdad. Entonces hicimos esa oración y en medio de esa oración Él derramó su corazón. Él sí lo entregó desprendidamente. Uno a veces se exterioriza y uno quiere como que ser fuerte y eso, pero Dios es especialista en desbaratarle a uno la fachada, y ahí fue donde te lo entrego. Ahí fue donde ya yo me quebré y le pude decir, porque ya me quedé como sin fuerzas, y le dije, te lo entrego. Claro. Mi hermano Roberto, ¿qué sentías tú en medio de todos los diagnósticos de los médicos? En esa situación de verlo quizás en ese estado físico, como lo comenta mi hermana Ada, ¿qué sentías tú? Bueno, obviamente cada persona tiene una perspectiva, ¿no? de un mismo evento. Hay muchas cosas que, por lo menos cuando ahorita tú preguntas y comenzamos a recordar muchas cosas, pues hay cosas que uno la ve y uno dice, oye, no, yo lo vi de esta manera. Pero para uno como padre, ¿no? Es difícil en el sentido de que cuando comenzamos el programa tú decías que toda pareja espera tener hijos y es algo natural de la vida, ¿no? Y entendemos que cuando pasan situaciones, cosas como estas que son imprevistas y que, como dicen, pues las malas noticias no se anuncian, solamente llegan de golpe. Y yo ver a mi esposa convaleciente porque era una cesárea, sé que lo que más quería ella era tener un hijo, al igual que yo, porque en el caso, por lo menos en mi caso, o sea, yo quería tener un hijo de hacía tiempo y ver todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Por lo menos fíjate, a nosotros nos dijeron, hubo momentos en que estuve yo y entonces que te digan, mira, hay que operarlo. Entonces uno dice, oye, pero un niño tan pequeño, que lo operen, ¿sabes? O sea, nadie espera suponte que vamos a una consulta, alguien va a una consulta y te dicen, tienen que operarte. O sea, es una mala noticia. Pero cuando empezó todo el proceso de él, de que se estaba distendiendo y todo esto, y ver que te digan, mira, hay que operarlo. O sea, eso es lo que menos uno espera. Uno espera, bueno, un tratamiento, alguna cosa, pero de repente te dicen, hay que operarlo. Entonces uno dice, oye, ver todo eso y digamos, tener como que la esperanza, ¿no? De que, bueno, que salga de eso. Claro, y ¿sabes? Además de que los diagnósticos todos apuntaban a que todo estaba mal. Como dice Ada, o sea, hubo momentos en que, mira, está así, está asado.
por lo menos cuando ella comentó ahorita que el médico le dijo, ruégale a Dios, ya ese momento, ya él lo habían operado. Pero si a mí me pones en perspectiva de todo este asunto, yo me sentía mal, pero más que todo, no es que yo no me sentía mal por mí mismo, sino que me sentía mal tanto por ella como por el niño, porque él estaba pasando todo eso y ella porque no podía tener al niño, porque toda madre lo que quiere es tener al niño en sus brazos. Entonces, uno ver todo eso, oye, para mí me sentía como impotente, porque habían cosas que no dependían de mí, que yo tenía que sujetarme a lo que dijeran los médicos. Entonces, por ese lado fue frustrante, digámoslo así, frustrante. Mi hermano Roberto, ¿qué ha pensado usted en medio de todos los diagnósticos médicos? Bueno, hubo momentos en los que Ada no pudo estar, por lo menos en el momento de la operación, la primera operación que le hicieron al niño, porque ella estaba recién cesareada y eso fue un día lunes. Ya habían pasado como 3 días aproximadamente de que el niño ingresó a la sala de UTIN. Y bueno, en medio de todo eso, ese día en que me dieron el peor de los diagnósticos que le pueden dar a una persona, porque me hablaban de que los intestinos no le funcionaban, para nosotros fue, bueno, yo estaba con algunos familiares, estaba con mi suegra, y para nosotros fue un golpe, obviamente es un golpe anímico, es un golpe emocional. Sin embargo, uno, como decía hace un momento, ¿no? Uno siempre se aferra al Señor. De alguna u otra manera, Dios se las arregla para que uno se aferre a Él. Y a pesar de lo frustrante y de lo doloroso, porque yo me imaginaba tener que llegar a la casa y decirle a mi esposa que el diagnóstico es que el niño no le funcionan los intestinos. Para mí fue frustrante, sin embargo, a pesar de que la historia, porque nosotros estamos hablando de un periodo aproximadamente de 3 años, ¿no? ¿En qué sentido digo 3 años? En el sentido de que ocurrieron muchísimas cosas del momento de que el niño lo operan por segunda vez hasta que lo operan por última vez cuando cumplió 3 años y medio aproximadamente. Entonces, sin embargo, a pesar de lo frustrante, te puedo comentar un poquito cuando la segunda operación que le hacen esa misma semana, un día viernes, y mi esposa y yo estábamos ahí conversando los dos mientras estaban operándolo y allí llega un momento que yo le digo a ella, imagínate que lo abran y vean que los intestinos le funcionan. Y ella me decía como que, oye, no, o sea, no tengo fuerzas para eso, ¿no? Y yo le puedo decir incluso a la gente que está escuchando, que va a escuchar este podcast, la gente cree que solamente la fe es decir, no, sí, va a ocurrir el milagro y yo creo eso. No, no se trata exclusivamente de eso. Porque incluso la fe es como cuando Dios te da fuerza y tú no las tienes para seguir, para luchar, para mantenerte. Y en ese día, desde ese día, el diagnóstico cambió por completo. A nosotros nos dijeron, mira, sí vimos movimiento intestinal, vimos que tenía una perforación en el intestino que no habíamos visto antes. Y ahí el diagnóstico cambió por completo. Pudiéramos decir que ese día ocurrió el milagro. Sin embargo, y eso es algo que nosotros siempre tuvimos en cuenta, digamos que fue Dios mismo que te hace entender, ¿no? Que, mira, ellos hacen lo humanamente posible. De lo otro se encarga Dios. Y nosotros estábamos aferrados ahí al Señor. Entonces yo pudiera decir que a pesar de lo frustrante, pues Dios te da la capacidad para tú, digamos, esa longanimidad, ¿no? Que es mantener el ánimo a pesar de las circunstancias, de los momentos difíciles. Dios te da esa capacidad para tú aferrarte a pesar de un mal diagnóstico. Wow, increíble cómo a pesar de que en muchas situaciones pasamos por momentos muy duros, la fortaleza del Señor es algo maravilloso, que lo llena todo y lo cambia todo. Mi hermana, ¿qué hizo Dios en tu vida a través de este proceso? ¿Cómo habló Dios a tu corazón? Bueno, una de las cosas que yo identifico rápidamente cuando hablamos de ese punto del trato, creo que lo primero que se me viene a la mente es con relación a lo que está dentro de uno, que a veces uno no lo exterioriza, que uno a veces lo tapa con pañitos de agua fría para aplacar eso que está ahí en uno, ¿vale? Que impide el fluir del Espíritu Santo.
vamos a decirlo así. Okay. Una de las cosas que me hizo ver el Señor es que yo tenía cierta discordia con cierta persona, vamos a decir, pero era de mi parte, más que todo. No puedo decir de la otra persona, pero estoy hablando de mí. Y Dios me hizo ver que lo que menos pensaba yo ocurrió. O sea, estaba esa persona ahí, a mi lado. En ese momento. Y eso me enseñó a apreciarlo, me enseñó a amar a esa persona, me enseñó a verla de otra manera. De verdad que eso fue una de las cosas que verdaderamente marcó mi vida en cuanto al trato de Dios. A veces uno es muy orgulloso y uno cree que no necesita ayuda. Y uno necesita, siempre va a necesitar ayuda. Porque una persona nunca puede ser autosuficiente. Claro. Una persona siempre cree, o sea, una persona orgullosa siempre cree, yo lo puedo hacer todo sola. Pero Dios te lleva siempre a un punto en que te quiebra para hacerte saber que no, que es algo imposible que uno pueda hacer las cosas por sus propios méritos. Otra de las cosas que puedo identificar, porque entonces ya no sería la gloria del Señor, sino sería la gloria nuestra. Claro. ¿Ves? Y otra de las cosas que me enseñó a identificar es a poder a valorar a mi esposo. O sea, a poder verlo de la manera, cambió mi perspectiva de cómo yo lo veía a él. Yo lo veía a él como una persona muy pasiva, como una persona muy tranquila en cuanto a la parte ministerial, vamos a decir así. Dios me hizo entender que el evangelio y las cuestiones del ministerio no se basan solamente en una iglesia. O sea, todo empieza en casa. Él me hizo ver ahí eso. Todo, o sea, les estoy hablando desde mi punto de vista, desde mi experiencia, no todo es general. Pero Dios me hizo ver a mí, a Ada, que todo parte en casa. Y hay principios que están establecidos bíblicamente que si no se cumplen, no haces buenas bases. Y si no haces unas buenas bases, va a llegar el momento en que la base no va a aguantar el peso de los años, de la experiencia, de los conflictos, de tantas cosas. Yo esperaba, porque yo era una persona que tenía un enfoque en que el ministerio era pegar 4 gritos, tumbar a la gente y ahí estaba la unción. Yo pensaba que el ministerio era tener mucha gente detrás de ti que te dijeran líder. Para mí era eso. Nosotros trabajamos por amor a las almas, pero era un enfoque de la gente. Cuanta más gente tienes, estás trabajando para el Señor. Y por lo menos en mi caso, a mí Dios me enseñó a trabajar en mi casa, con mi esposo. Porque para mí él no era una persona que gritaba ni tumbaba millones de personas y se montaba en un púlpito y podía ponerle la mano a un enfermo y se sanara, o ponerle la mano a alguien y se cayera desmayado, ¿no? O recibe la unción. No me he visto todavía. Él no era de ese tipo de personas que tal vez yo aspiraba en ese momento. Pero cuando yo vino, el Espíritu Santo me hizo entender, porque la Biblia dice que el Espíritu te guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Y yo creo que fue justicia más para él, ¿no? Cuando yo empecé a ver las cosas como el Señor me las quería mostrar. Cuando el Espíritu Santo me empezó a mostrar de que el hombre, el verdadero líder, hablando de liderazgo, es el que asume la responsabilidad por su familia. El que puede tomar la decisión más difícil porque teníamos que ver su hijo y yo. Y la asume sin ninguna cobardía. No se tiene que escudar con nadie, ni se tiene que hacer como que una coraza de que es él, sino que simplemente quería defender a su familia, era su posición y lo asumió. Él asumió los peores diagnósticos de los médicos, él fue el que tuvo que enfrentar a los médicos cuando le decían todas las cosas feas del niño, porque era el que estaba en el hospital, yo en ese momento no estaba en el hospital. Y aprendí a valorar el liderazgo de mi esposo. De ahí empecé a valorar el liderazgo de mi esposo porque fue líder aquí. En casa. Es líder aquí en casa. Y puedo decir que todo lo que he aprendido, todo lo que aprendo a diario, no les voy a decir que es algo perfecto, que uno tiene un matrimonio perfecto, sería engañarlos a todos. Siempre tenemos problemas, siempre hay tiras y encoges. Pero en la parte, vamos a decir así, del servicio, del ministerio, conozco lo que conozco de la palabra, es porque Él me lo ha enseñado. Tengo la posición que tengo en cuanto a lo que son los basamentos bíblicos, porque lo he aprendido de Él. No voy a decir que me deleito, pero no encuentro otra palabra parecida cuando yo lo escucho predicando. Yo creía que iba a decir conmigo.
me edifica muchísimo. Me gusta cuando él predica, creo que soy su primera fan, vamos a decir así, escuchándolo, porque lo conozco, porque aquí sé quién es él, y sé quién es él ahí también arriba donde le toque predicar, abajo en una célula, quien le hable. No es un hombre perfecto, por supuesto nadie lo es, no soy una mujer perfecta, pero en basamento bíblico y en conocimiento de la palabra es lo que me ha enseñado. Y eso es lo que me ha llevado a crecer como persona, porque la Biblia es la que edifica, la que redarguye, la palabra del Señor es la que fortalece, es la base de todo. Yo considero que la palabra del Señor es la base de todo, de todos los cristianos. Así es. Y en su caso, hermano Roberto, ¿qué habló Dios a su corazón en este proceso? Oye, qué pregunta, ¿no? Porque nosotros hablamos de un Dios que es soberano. Es fácil decir que Dios es soberano cuando todas las cosas ocurren bien, cuando las cosas funcionan, cuando te sientes útil, cuando no estás en un proceso que te cause dolor. Pero yo creo que una de las cosas que principalmente Dios trató con mi vida fue la incredulidad. Yo sé que todos nosotros somos creyentes, creo que una mejor forma de definir a una persona como cristiano es creyente. Sin embargo, creo que hay áreas en nuestro corazón, hay, no sé, habitaciones, hay reservas. Y en mi caso, yo considero que era un poco fatalista, ¿no? Yo esperaba, digamos, como que Dios obrara, pero no obrara en lo que uno anhelaba, lo que uno deseaba. De hecho, yo consideraba que era como algo injusto, ¿no? Que Dios hiciera lo que yo anhelaba en mi corazón, que era que el niño saliera de esa situación, que saliera bien. Y era un poco fatalista en ese sentido, quizá por circunstancias de la vida, porque yo creo que cada una de las personas que llegamos al Evangelio, llegamos con cada una de esas, no sé, le decimos levadura, no le decimos como esas marcas, esas mañas que quedan. Y hubo una persona muy clave para nosotros en este proceso, hermana Yelixa. Ella nos dio una palabra a nosotros y nos dijo, lo veremos crecer. Y yo honestamente hice como Sara, o sea, no creí. Dice la Biblia que Sara cuando Dios le dijo a Abraham, o sea, que iba a tener un hijo, ella se rió como que incrédula. Yo no me reí obviamente, pero no lo creía. Y después de todo ese proceso, los 3 años que duró en el sentido de la situación, la condición que él quedó después de esto, yo veía esa palabra cumplirse en la vida de mi hijo continuamente. Y entonces yo sí pude ver que realmente Dios trató con mi incredulidad. Bueno, después de todo ese proceso de 3 años que duró, en la condición que él quedó después de eso, Dios trató con mi vida y sé que todos y cada una de las personas tenemos reserva en nuestro corazón. Y yo creo que en mi caso, pues, lo más que había en mi corazón era cierta incredulidad. Una vez leí algo como que un creyente es alguien de quien Dios se fía. Y a veces uno no tiene esa capacidad para que Dios deposite en uno ciertas responsabilidades, precisamente por las reservas que hay en el corazón de uno. Y yo creo que lo que más Dios trató conmigo fue eso, ¿no? La incredulidad. Cada uno viene con su levadura, ¿no? Como decimos nosotros, del mundo. Y yo tenía tantas luchas en mi corazón en el sentido de ver si yo realmente era cristiano. De hecho, yo recuerdo haber escuchado historias de muchos hermanos en la fe que pasaban por pruebas. Y en mi corazón había como que, oye, ¿cuándo yo voy a pasar por una prueba? Jamás y nunca pediría algo igual. Pero sí le pudiera decir a todas las personas que nos escuchan que Dios te mete en un proceso porque Él sabe lo que está haciendo. Y porque Él sabe lo que va a sacar, ¿no? Como dicen que la uva la pisan, donde la oliva, ¿no? La fruta, la aceituna la pisan también. Y Dios sabe que va a sacar un producto de eso. Entonces, yo siempre pienso en la parte de los incrédulos. O sea, ya hablando directamente de las personas que no son cristianas. Porque no tienen un Dios a quien clamar. Porque no tienen un Dios que va a depositar fe en ellos. Porque no tienen un Dios que va a tomar el control de una situación. Ellos están
de cierta forma dependiendo de su propia fuerza. Mientras que nosotros los creyentes, pase lo que pase, dependemos del Señor. Increíble porque si bien es cierto que a través de las pruebas y las dificultades, Dios habla de una forma hermosa a nuestras vidas. Muchas veces nosotros humanamente nos victimizamos cuando realmente es como ustedes lo mencionan. Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que está haciendo y siempre nos está enseñando a través de cualquier proceso. ¿Y cómo fue la evolución de la salud de Matías? Bueno, gracias al Señor primeramente, me puso a la mejor pediatra de este país, la doctora Mónica Negrete, y a la mejor cirujana, la doctora Alida Pascualone. Ella fue la que pudo intervenir las últimas 2 veces a Matías, y con ella fue que confirmamos el milagro de Dios. Brevemente les voy a decir que ella me hizo un dibujo en la segunda operación, la antepenúltima operación. Me hizo un dibujo que yo lo tengo ahí, por cierto, en un papel. Me describió toda la parte de lo que es los intestinos y simplemente me dijo: mis ojos, en todos los años, por no decirlo así, en todos los años, un megacolon no se mueve. Porque el diagnóstico que nos llegaron a dar finalmente a Matías, entre varios diagnósticos, el finiquito fue un megacolon congénito, o sea, era congénito. Okay. Era algo congénito. Y ella me dice a mí, o sea, mis ojos vieron que el colon de Matías se movía. Y para mí eso fue como una confirmación de que Dios estaba metido ya en el asunto desde hace rato. Y entonces él quedó con una colostomía durante 3 años y ella fue la que lo intervino la última vez. Tuvo contratiempos. En la última operación le dio un derrame pleural, agarró una infección en los pulmones. Ya no era por el problema del intestino, sino después de los pulmones. Pasamos días duros también en donde estuvieron también nuevamente. Para nosotros fueron columnas, digamos. Fueron nuestras columnas más fuertes. Por lo menos para mí muy particular fue la mamá de Yelixa. Fue mi columna en el sentido de su fe. Para mí Ramona fue lo máximo en ese momento. Yelixa estuvo con nosotros en todo tiempo también, al igual que Aleli. Y la iglesia, que siempre se mantuvo orando por mí. Que aunque tal vez no tuvimos ¿cómo se puede decir? El apego de la gente físicamente, sí lo sentimos espiritualmente. Y para nosotros eso fue una gran representación del amor de Dios. Porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y así lo hizo con su iglesia. Por eso yo soy una de las que siempre digo que Él es de la iglesia, Él es de Dios en casa. O sea, que Él es más de la iglesia que mío. Porque todos lo pelearon. De una u otra manera todos pelearon a Matías. En oración, en ayuno. Habían gente que nos decían, en otras redes que nos decían, estamos ayunando por Matías. Y esas eran las cosas que fortalecían nuestra fe. Bueno, la evolución de Matías ha sido tan tremendo que nosotros en muchas cosas vimos la mano del Señor. Nosotros, mi esposo ahorita recordaba la mano a Ramona, en vida se lo agradecimos, de verdad que sí. Y para nosotros hubo mucha gente de la iglesia que siempre estuvo pendiente, que vimos esa comunión de la iglesia. En muchas ocasiones, quizás por las razones que uno no quisiera, pero Él unió o sea, en oración nos unimos mucha gente en la iglesia por la causa de Él y en eso uno ve el respaldo de Dios. Mucha gente le gustaría, ¿no?, que Dios lo use en un púlpito, en un liderazgo, pero yo creo que esas cosas son tan necesarias como la otra, ¿sabe? Como la enseñanza, la predicación, todo esto, porque pues la misma palabra del Señor dice que la mano, ¿verdad?, habla del ojo, de la mano, de la oreja, de la nariz, que son partes del cuerpo, que son partes necesarias. Y nosotros hemos podido ver la mano del Señor, hemos podido ver la respuesta del Señor, hemos podido ver el amor de Dios a través de muchos hermanos en la iglesia. Y bueno, obviamente en este proceso pues seguimos aprendiendo, ¿no? Él cuando estaba pequeño y salió de esas operaciones, él había quedado con una colostomía. Y eso duró hasta los 3 años de vida, cuando entra en acción, vamos a decirlo así, la doctora que
dice Ada, ¿no? Que fue la doctora Alida y fue una excelente médico. Y de allí, después de ese proceso de nosotros aprender, todo lo que aprendimos en ese tiempo, pues después de eso fue otro proceso, pero ya un poco más leve, ¿no? Y de verdad que para nosotros es algo que todavía tú sigues sacando tesoros de allí, ¿no? Nosotros, por lo menos, esto fue una breve entrevista, digámoslo así, pero para nosotros es una lección de vida. Entonces hay muchas cosas que uno puede seguir sacando de allí, por lo menos, sí, exacto, de toda la vida, porque uno cuando tiene hijos, toda la vida. De saber que tenemos una familia. Exacto, Tu amén. familia, que aunque Amén. no es cristiana, nos mostró más, creo que cristiana que mucho. Sí, exacto. Mi familia. Unió a la familia. Mi hermana. No podemos cerrar este programa sin antes escuchar esas palabras para aquellos que nos están viendo, que quizás están pasando por momentos difíciles, momentos iguales, o aquellos para quienes su fe en este momento está siendo probada como el oro. Bueno, hace un momento lo dije y lo reafirmo, ¿no? A mí en cierta forma me veo, cuando veo una persona que no conoce al Señor, que no ha conocido la salvación del Señor y está pasando por un momento difícil. Oye, ellos dependen de ellos mismos, digámoslo así. Pero el creyente que está pasando por una situación difícil, téngalo por seguro que Dios está en control. A veces nosotros los cristianos oramos y decimos, Señor, toma el control. Y a veces creo que no sabemos ni siquiera orar, porque Dios dirá, ¿desde cuándo yo he dejado de tener el control de esta situación? Y créeme que si alguna persona está pasando por una situación donde no sabe qué hacer, donde no tiene una respuesta, de hecho muchas veces yo siento que la incertidumbre es una herramienta que Dios utiliza y es poderosa, porque he visto en los salmos, la he visto en muchos lugares en la escritura, la he visto y téngalo por seguro que Dios no pasa por alto ninguna de esas cosas que una persona vive, sea para bien en el sentido de humanamente, sea para bien o sea para mal, porque uno cree que las cosas a veces son para mal. Sabemos que la escritura dice que todas las cosas cooperan para bien, indistintamente de si nos gusta o no nos gusta, o si son favorables para nosotros o no. Pero nosotros tuvimos una respuesta. La respuesta fue de acuerdo a lo que nosotros anhelábamos. Pero más que eso, mi esposa y yo le podemos decir que Dios sacó lo que tenía que sacar, trató lo que tenía que tratar e hizo o reordenó lo que tenía que reordenar en nuestras vidas. Y para nosotros es maravilloso tener un Dios que no solamente se encarga de las cosas que están externamente, sino también las que son internas. Nosotros, cuando estábamos, ahorita que estábamos preparando todo, entonces hablamos de la dicha, hablamos de todo esto y bueno, nosotros tenemos nuestra dicha aquí. Ve acá, dicha, pasa por aquí. Esas bendiciones que comen más que un primo lejano que viene de visita. Pero bueno, aquí está nuestro hijo. De verdad que nosotros no quisiéramos hacer propaganda de esto y decir, ay, mi hijo es especial, mi hijo. No. De hecho, siempre quisimos que le dieran el mismo trato que le dan a todo niño. Y cada quien tiene una historia. Y yo creo que todas esas historias que tiene cada persona, ¿no? Sea de lo que haya vivido, creo que Dios tiene esas historias allí, como dice la Biblia, en el libro de las memorias. Para Dios es especial cada una de esas historias porque Él las tiene en cuenta. Dios no hace excepción de personas. Y vemos la respuesta de Dios en la vida de nuestro hijo. O sea, lo vemos a Él y vemos la respuesta de Dios. Y creo que pudiéramos decir a todas las personas que nos están viendo o que van a ver este podcast que Dios responde. Dios trata, pero Dios también responde. Amén. Bueno, estamos agradecidos hasta donde Dios nos ha traído. Creo que no podíamos exaltar nuestros atributos o poder decir en algún momento que pudimos superar esto por nuestros propios méritos. Creo que la gloria y la honra es para nuestro Señor, porque su gracia es la que nos sostuvo y su gracia fue la que intervino en todo momento para este proceso. Creo que no podíamos decir, como tal vez mucha gente
se llegó a mí en algún momento a decirme, yo no sé cómo tú aguantaste eso. No, es que no se trata de mí, esto no se trataba de mí, se trataba de la gracia de Dios, de la multiforme gracia de Dios. No sabemos de qué manera Él actúa, pero siempre está su gracia para sostenernos, para fortalecernos, para animarnos, para sostenernos. Y estamos agradecidos, simplemente nos toca estar agradecidos, bien sea porque Él está aquí, porque sé que si en algún momento Dios hubiese dispuesto otra cosa, también nos hubiese dado la fortaleza para poder estar aquí. Porque una vez un hermano me llamó, estando en los primeros días del proceso de Matías, y él me dice, oye, no quería hablar contigo porque sé lo que estás pasando. Creía que me iba a contestar Robert, porque era el teléfono de Roberto. Pero cuando yo vi quién era, le contesté, porque era una persona muy allegada a mí, yo sentía que era de mi confianza. Y él me dice, oye, estás pasando por esto. Y yo le dije estas palabras, y creo que fueron bien acentuadas en mi vida, cuando Job decía, Jehová es el que da, pero también es el que quita. Y el nombre del Señor siempre va a ser glorificado. Amén. Esas son las experiencias que esto te sirve a ti para glorificar simplemente el nombre del Señor, ya bien sea por el milagro o ya bien sea por la voluntad divina de Dios, que no está conforme o alineada a lo que nosotros como seres humanos queremos. Lo único que yo tenía claro en este proceso era que si Él partía, Él iba a estar en la presencia del Señor. Y era una de las cosas que me mantenía con fuerza. Y estoy agradecida con mucha gente, estoy agradecida con el Señor, y estoy agradecida con cada uno de ustedes por su esfuerzo, por su dedicación, por estar aquí, por mostrar estas cosas que son tan fundamentales para la fe del cristiano, porque de una u otra manera avivan nuestra esencia como cristianos, la unidad del espíritu, la comunión entre nosotros, porque aunque estamos aquí y hablamos muchas cosas, se acentúa el vínculo que es la unidad del espíritu. Amén. El cuerpo de Cristo es cada día más unificado, y una de las cosas que puedo decir es que estoy agradecida de mi pastor, porque me enseñó algo muy fundamental, y eso fue una base muy sólida en medio de mi proceso. Cuando él siempre nos hablaba y nos decía, mira, una palabra que nunca se me va a olvidar, que lo dije al principio: Dios sana a quien le da la gana. Y eso para mí fue algo que se incrustó en mi corazón, y siempre lo traté de llevar como que Dios no está obligado a hacerme un bien a mí. Él hace lo que le da la gana. Y puedo decir que esas palabras me sustentaron en medio de este proceso también. A esperar lo bueno o a esperar lo malo. Pero siempre el nombre de Dios tenía que ser engrandecido. Bueno, y muchas gracias, de verdad. Gracias por venir hasta acá, por tomarse el tiempo a pesar de toda esta lluvia, de todos los inconvenientes que hemos tenido, porque hemos tenido bastantes inconvenientes para poder grabar este podcast. Y aunque mucha gente, como decía Roberto, que él decía, oye, mucha gente me dice, él va a tener un gran ministerio, él va a ser un gran profeta, yo creo que Dios lo envió para enseñarme a mí muchísimas cosas, y para enseñarnos a nosotros como familia. Yo creo que ese es el mayor ministerio el cual vino. De resto no sé qué tendrá Dios para él el día de mañana, pero considero en mi corazón que siempre está ahí, que Él vino fue para unificarnos, Él vino para enseñarnos, Él vino para renovar nuestra fe, para afirmar nuestra fe y para mantenernos día tras día viendo al invisible. Amén. Y así finalizamos nuestro 5º episodio, al cual podríamos titular La fe como el oro debe ser probada. Agradecemos enteramente que hayan estado conectados con nosotros a través de este hermoso programa, y por supuesto que les invitamos a que interactúen a través de los comentarios. Si no te has suscrito, porfa dale clic a la campanita y suscríbete en este momento. Y si tienes algún testimonio que quieras compartir con nosotros, los puedes dejar en los comentarios. Si tienes alguna petición de oración, también puede ser por allí o a nuestro privado. Entonces nada, así quedamos y será hasta otra próxima ocasión.